Y la tenemos a ella y vamos a ir conversando sobre muchísimos temas acerca de radio y podcast, contenido global. Ya Sandra está tomando posesión del podium para empezar. Y agradecerte, Sandra, el hecho de que hayas aceptado nuestra invitación. Tenemos gente de distintos lugares, como te decía ahora, hay gente de Venezuela que puedo identificar. Está Leticia Tinoco desde Guayaquil, Ecuador, que también la invité, es profesora también, y va a ser la invitada nuestra para el próximo mes. Ella está invitada para ver la dinámica. Está Donatella desde Miami, hay muchísima gente, está Julie Rondón desde Puerto Ordaz, Venezuela. Eduardo Castillo escribe que dice que está desde Cagua, Estado de Aragua en Venezuela. Bueno, en fin, hay talentos de muchas partes, Sandra. Talentos que están interesados. Hey, está Germán desde McAllen, Texas. Súper. Saludos desde Montreal, Ciudad Bolívar. Bueno, estamos desde todas partes, desde Panamá. Sandra, el continente es tuyo esta noche. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? La verdad que es un gusto estar en contacto con todos ustedes. Una experiencia para mí, bueno, es la primera vez que realizo una charla así con colegas y más de toda Latinoamérica, y estamos desparramados pero a la vez unidos por la tecnología, algo que es fantástico, y lo charlábamos un poco en días previos con Frank, esto de acercarnos y de producir y de escucharnos y acercar posiciones y realidades de los lectores, los comunicadores en general en toda Latinoamérica. Un desafío poder hablar de la radio, algo que me apasiona y que hago desde los 15 años, como tal vez muchos de ustedes tengan esa misma experiencia, y bueno, poder intercambiar y compartir, ¿no? Que esto sirva para que nos podamos nutrir de los conocimientos y las experiencias que tenemos todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, Sandra. Donatella sugiere que bajes un poquito tu cámara porque te da un poquito de aire arriba. Bueno, Exactamente, ahí. ahí Ahí estamos. Donatella dice que está perfecto. Aquí tenemos productores también y todo, entonces todo el mundo cuida la imagen de todo el mundo, Sandra. Genial esto. Los que somos bichos de radio, como nos decimos por ahí, la imagen, viste, no cuenta, a no ser que tengas una webcam y toda esta historia de la tecnología incorporada que rompe un poco la magia de la radio, ¿no? Soy de las que le molesta un poco la cámara en el estudio de radio, pero bueno, hay que dejar que entre toda la tecnología para poder pasar a que nos conozcan en el mundo y a tener otras dinámicas de producción y de puesta al aire y demás, ¿no? Súper, súper. De todas formas no sabes lo que se pierden tus oyentes. Bueno, ellos no saben lo que se pierden, nosotros sí estamos al tanto. Muchas gracias. Bueno, el desafío de poder hablar de los contenidos, de estos contenidos globales y de la radio y del podcast, lo primero que me llevó es a pensar de dónde viene mi amor hacia la radio, y esa imagen que tal vez ustedes están viendo de una radio vieja en este momento, lo están viendo, estoy compartiendo unas diapositivas. Sí, señor, lo vemos perfectamente. Esa radio era de mis abuelos. Es la radio en la que me enamoré de ser oyente. Como empezamos todo en esta historia, en la radio donde podíamos tener servicios, donde te informaban desde el estado de las rutas, la familia que avisaba a otro familiar que venía en camino, que lo estaban esperando en la tranquera o en la puerta de entrada del campo, por ejemplo, los fallecidos en toda la zona, y me apasionó eso de que la radio desde siempre es un servicio. La radio está inserta en nuestras vidas como un medio que nos va acompañando sin molestarnos demasiado, y nos va interpelando y haciendo partícipes de lo que va sucediendo en el aire y en este ida y vuelta que también se genera. Por eso voy a poner esa imagen, suelo empezar mis primeras clases con la imagen de esta radio, o la llevo, ahora no la traje en este momento, pero es la radio que marcó el puntapié inicial para mi amor hacia la radio. Una historia que comienza aquí en Argentina el 27 de agosto del año 1920 con los Locos de la Azotea, con estos locos que se juntaron para hacer una experiencia que fue única en ese momento. Los Locos de la Azotea, que se llamaban Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica, y que decidieron transmitir desde un teatro la ópera Parsifal, la ópera de Wagner, desde el Teatro Coliseo. Había 50 oyentes, que es
como estar escuchando radio online, ¿no? Algunas radios online hoy tienen pocos oyentes o muchos y vas viendo con quién contás del otro lado para que escuchen tu mensaje. ¿Qué decía Susini por entonces? Que se habían empeñado en todo este proceso en desarrollar una fuente de cultura, un medio de comunicación para fomentar la nacionalidad y a la vez un elemento de comunicación humana. Me parece que eso es lo que hoy por hoy continúa siendo el objetivo, o uno de los objetivos de la radio, y también en lo que hace a las radios online. Repasando algunos conceptos teóricos, si se quiere, y esto tiene que ver con una definición que armamos entre los estudiantes de locución en la facultad después de ver cuáles eran nuestras experiencias con la radio, qué escuchábamos y qué esperábamos de la radio. Y bueno, en general todos hablábamos de empatía, de un medio involucrado en lo cotidiano, de una reciprocidad entre oyentes y emisores, compañía, entretenimiento, relax, y algunos decían también, ¿por qué no? Es una fuente de trabajo, es una fuente de ingresos, pero a la vez es magia, es arte, es expresión, es libertad, y es algo que genera emoción, participación e identificación. Es un medio que nos va informando y nos va acompañando en cada momento de nuestra vida. Es una definición hecha entre alrededor de 150 locutores que fueron pasando por los distintos cursos que fuimos dando en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Córdoba. Y cuando hablamos de radio, hablamos de un discurso, de un código que comparten emisores y receptores, que es un código que tiene como características la rapidez, la inmediatez, la simultaneidad, la fugacidad, esto de la empatía que nombraba antes, y que tiene un lenguaje que es propio, que tiene a su vez elementos expresivos. Lo simplificamos con 4, las voces o palabra, la música, el silencio, los efectos, todo eso para construir un mensaje que es el que llega, el que pretendemos que llegue a nuestros oyentes. Todos tenemos algo para comunicar y tenemos que encontrar a ese otro que esté buscando precisamente escuchar algo distinto o algo como lo que estamos produciendo, convencidos de que eso tal vez es lo que quieren escuchar, ¿no? Las misiones de la radio: informar, educar y entretener, y a partir de allí la generación o la creación de estos 3 grandes géneros radiofónicos, como el género informativo, el educativo y el género de entretenimiento. Esto lo dice un teórico que se llama Kaplun, de Uruguay, y es permanentemente el objetivo que seguimos, o las misiones que seguimos quienes trabajamos en radio y quienes también formamos a aquellos que van a trabajar en radio, ¿no? Informar verazmente, con la mayor cantidad de fuentes posibles, educar para que la radio sirva para incrementar nuestro acervo cultural, nuestra inserción en el mundo, y entretener, por supuesto, porque si la radio es aburrida, creo que los oyentes enseguida se nos van, ¿no? Y eso lo podemos notar mucho mejor en lo que es radio online, cuando vamos viendo que salen, obviamente, de estar allí atentos escuchando y cambian a otra emisora o se van a escuchar música, por ejemplo, en Spotify. Algunos hablan de una pelea, no sé si pelea plantearlo así, pero sí diferenciar las radios tradicionales de las radios online. Hay diferencias muy marcadas, obviamente, que tienen que ver con la forma en la que se producen específicamente. Porque las radios tradicionales, o las simulcast, que son aquellas emisoras AM o FM que van retransmitiendo la misma programación que tienen en el aire tradicional, ya sea por AM o por FM, esa misma programación la ponen en Internet. Y las radios, las webcasts, que transmiten o que producen a partir de formatos y de un estilo de programación tradicional, diseñan y producen específicamente contenidos para ser difundidos por Internet. Y allí está el desafío, porque tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Con el contenido global, algo que les interese a quien está aquí en Córdoba, Argentina, y a quien está en España, o a quien está en Miami, o en Guatemala, o en cualquier lugar de habla hispana, o por qué no, de aquellos que quieren aprender español escuchando emisoras en este idioma. Lo bueno es que en las radios online no importa el horario, no es como en la radio AM o FM, que tenemos un horario en que la emisión se está produciendo en vivo y bueno, hay que escucharlo porque se te pasó el programa. Bueno, aquí no importa el horario porque la transmisión la podés escuchar en otro momento y te da la posibilidad de escuchar esos contenidos como podcast con distintas temáticas, con temáticas muy específicas, siempre apelando a la originalidad, a la creatividad, a cambiar distintas formas de abordar el contenido para hacerlo más atractivo, más entretenido.
pensando en ese oyente que está en cualquier lugar del mundo a quien le puede interesar, por ejemplo, hablar de cine, hablar de religión, hablar de un montón de temas que hacen a nuestra vida cotidiana y que nos van cruzando a medida que vamos desarrollando nuestras actividades en el día también, ¿no? Una producción pensada en lo global, producido desde un lugar, o sea, es complicado dejar de medir localmente algunas cuestiones porque decimos, bueno, vamos a tratar determinado tema y por allí nos queremos agarrar de datos o de experiencias locales y en realidad lo que tenemos que hacer es llevar esas experiencias hacia el mundo, ¿no? Contarlas de tal manera que sean interesantes para quien esté del otro lado escuchándolo. Y una de las características que a mí me llama la atención y que me preocupa en cierta manera es el costo y la rentabilidad de las radios online, algo que también tenemos que empezar a pensar, porque creo que las radios tradicionales tienen ya armado un sistema comercial de venta de sus espacios o de venta de sus pautas publicitarias, y las radios online están como, al menos aquí en la Argentina, empezando a explotar esa beta para poder tener un retorno de la inversión, que aunque sea mucho más baja que la inversión que realizamos para montar una radio AM, que es millonaria, o una FM, que un poco menos, pero también se necesita una buena cantidad de dinero, de qué manera esa rentabilidad puede volver hacia la persona o a las personas que crean estas radios online. Hoy leyendo un poco entre todos los teóricos que a uno le gusta citar cuando da clases, me quedaba con una frase de Mariano Cebrián Herreros, que habla de que la Internet modificó la forma en la que las personas se están informando, las formas en las que se producen esos consumos culturales, informativos, recreativos y demás. Y algunos datos que chequeaba de la cantidad de usuarios que a nivel global están consumiendo radio online. Se habla de alrededor de 180 millones de personas, de usuarios, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Una cifra que estiman se está incrementando en un 30% o más en forma anual. En la Argentina se está tratando de hacer un mapa interactivo de emisoras online. Hablan de alrededor de 5.000 emisoras, una especie de registro informal que de a poco va tomando forma, valga la redundancia, para intentar registrarlas y conformar lo que denominan aquí un ecosistema mediático digital. En los otros países ya ustedes me contarán cómo viene la mano, pero buscando, rastreando un poco, no hay una cifra exacta, obviamente, porque no hay una autoridad de aplicación, tal vez, en lo que es Internet, y sí lo hay, por ejemplo, aquí en Argentina con ENACOM, que tiene el registro de todas las radios AM y FM que están en el aire con licencias habilitadas, las licencias legales, o con licencias precarias que están transmitiendo. En la provincia de Córdoba, en el caso de radios AM y FM, se estima en más de 460, en una provincia con alrededor de 3 millones de habitantes. Y si hablamos de ir a buscar contenidos hacia lo que es Internet, las radios online, me quedaba con un concepto también de Cebrián Herreros, que hablaba de que la radio es como un autoservicio, o que la Internet es una radio, es un autoservicio. Y en este caso el desafío de las radios online en cuanto a su contenido, creo que pasa precisamente por hacer que esa vidriera o ese autoservicio donde vamos a buscar contenidos que nos interesan realmente sea cada vez más atractivo y que no pierda ese atractivo. ¿Cómo se hace eso? Personalizando la información, interactuando con nuestros oyentes, utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestra mano, como por ejemplo las redes sociales, hacer comunicaciones a través de, bueno, WhatsApp, o lo que nos parezca útil y nos sirva para poder transmitir ese mensaje que haga también que nuestros oyentes se queden con nosotros más tiempo del que tal vez se le está dedicando actualmente a cada una de esas radios online y de estas opciones que tenemos. Yo quería mostrarles, a ver si lo podemos ver. En la Argentina, actualmente hay un registro de radios online que tiene la mayoría de las radios que están allí registradas actualmente son las radios tradicionales, que tienen sus portales subidos en esta web. Díganme si lo ven, por favor. Un segundito. En Argentina hay muchísimas radios online que tienen sus radios tradicionales, AMs,
FMs y que están ubicadas en este portal que se llama emisorasargentinas.com. Y también tenemos una gran cantidad de productoras de podcast que llevan, como decíamos antes, distintos temas como deportes, cuestiones esotéricas, religiosas, lo que tiene que ver con la cultura, blogs de humor, podcasts de todo tipo que nos llevan contenidos bien variados que nos entretienen demasiado. Yo estaba buscando algunos como para poder recomendarles y la verdad que les dejo primero lo que es esta web, que se llama argentinapodcastera.com, donde Sandra, encontramos... todavía no alcanzamos a verla, no sé si le estás poniendo, todavía tenemos la ponencia en pantalla. Ah, bien, tengo un problemita de pantallas, dame un segundito. Tranquila, no te preocupes. Siéntete Bueno, cómoda que aquí estamos en confianza. bien, perfecto. Si alguien quiere interrumpir, hacer preguntas, hacer alguna sugerencia o observación, me parece fantástico. Como les decía, emisoras argentinas, esta de la Argentina Podcastera, es una de las que mayor cantidad de podcast reúne y que a la vez también hace referencia a distintos países de nuestra región que también están en este relevamiento que se hizo en esta web que las reúne. Por ejemplo, de Bolivia, de Chile, de Estados Unidos, de Guatemala, México, Nicaragua, donde hay variadas experiencias, como les decía, en temas desde tecnología hasta religión y esoterismo. Me parece que es una buena oportunidad de ver en qué andan otros, qué se está produciendo y con qué calidad, ¿no? Porque para esto se tiene en cuenta lo que hablábamos antes de un lenguaje que es el lenguaje de la radio y que es el que se utiliza para tanto las producciones de radios online como de podcast, el uso de la palabra, el uso de la música, el uso de los sonidos y también de los silencios a los que muchas veces les tenemos un poco de miedo, ¿no? Bueno, mientras busco que pueda poner esa página específicamente que les estaba diciendo, pensaba hacia dónde vamos con lo que hace a la producción de radios online, a la producción de los contenidos. Y creo que las radios online hoy tienen el gran desafío de diferenciarse, de dejar de hacer lo que hacen las radios tradicionales, poniendo en el aire su programación normal, para poner en el aire contenidos distintos, diferentes, que estén pensados, que estén gestados, que estén producidos para Internet, que sean contenidos versátiles, que puedan ser consumidos, escuchados en distintos lugares del mundo, que generen esta interactividad, este ida y vuelta que es necesario en la radio, cumpliendo ese compromiso o esa misión de la radio, aquella que han gestado en el siglo pasado, de informar, educar y de entretener, con calidad, con excelentes producciones, con tiempos, con un uso rico del lenguaje, siempre teniendo en cuenta que la comunicación es un derecho y que también es una necesidad. Creo que pasa por allí el desafío de todos los que estamos en comunicación, de ver qué vamos a producir, identificar, tal vez entre tanta oferta que hay de temas, identificar aquellos temas que por allí no tienen tantas producciones y muchas veces decir, priorizar, es precisamente eso y no el gusto personal, ¿no? Porque pues, si yo haría un programa o una radio online, sería una radio informativa, porque es a lo que me dediqué durante mucho tiempo, o una radio comercial por las publicidades, pero decir, bueno, ¿y por qué no una radio que lleve crónicas de mi Argentina? Y de qué manera lo haría, ¿no? Pasa por allí un desafío que me parece que tenemos por delante, que es casi inalcanzable, inabarcable, diría yo, porque se suman audiencias, se suma cada vez más gente y cada vez más personas consumen las radios mientras están trabajando, mientras están haciendo otra cosa también, porque pasamos mucho, a veces demasiado tiempo delante de las computadoras, ¿no? Súper, por ahí Sebastián Amica, que nos apoya también desde Argentina, que está presente, está con nosotros acá, acaba de postear ahorita radiosargentinas.com Hola, Seba. como material de consulta. Uh-huh. Gracias, Perfecto. Sebastián. Me gustaría que hagamos algún tipo de intercambios con los compañeros, los colegas que veo que están conectados y que obviamente
tienen experiencia en esto, tanto en la formación o en la producción de los contenidos, ¿no? Porque por allí hablarlo desde donde estoy parada yo, que es básicamente la capacitación de locutores o de comunicadores en general, me parece que tengo también que revisar algunas prácticas que tienen que ver con la dinámica de producción, ¿no? Sí. Si hay aquí alguno de los compañeros que quiera consultar o participar, me parece fantástico, me parece mucho más rico el ida y vuelta. Sí, claro que sí, Sandra. Ahora viene esa parte donde vamos a estar compartiendo un poquito experiencias de lo que es el contenido de la radio y lo que es el contenido del podcast, ¿no? Me parece sumamente interesante. Yo en estos días posteaba algo que era, por ejemplo, una de las cosas que más me gustaba del podcast y es que depende enteramente de ti. Es decir, no tienes que esperar que absolutamente nadie te dé la oportunidad, sino que tú creas tu propia oportunidad. Tú tienes que pensar, tú tienes que crear, tú tienes que producir. Entonces se acabaron las excusas. No, yo no hago radio porque nunca me dejaron, porque nunca me abrieron la puerta, yo mandé un demo y nunca me fueron a buscar. Y yo creo que ese es uno de los principales retos que tenemos los talentos, en general, los productores, y luego, bueno, capturar una audiencia, un público objetivo, para que después venga el siguiente punto, que es los anunciantes o la forma de monetizar tu proyecto, ya sea podcast, ya sea radio online o ya sea tu programa de radio para los que están haciendo radio en este momento, los que están al aire, que sé que hay muchos que están conectados en este momento. Entonces, ese es, yo creo que uno de los principales retos. Yo creo, Sandra, a modo personal, que nosotros los que tenemos de aquí en adelante son retos Totalmente. y que tenemos que asumirlos si queremos flotar en este universo que es el Internet, que es lo que viene ahora, por cierto. Ya la pauta la está marcando Hulu, la está marcando Netflix, el podcast que en Estados Unidos es un fenómeno y ese fenómeno viene en cascada, tal vez a encontrarse probablemente en Centroamérica, porque como tú bien decías, en Argentina también se está haciendo bastante producción online, sea podcast o radio online. Creo que nos vamos a encontrar todos en Centroamérica, probablemente o en el Caribe, y la idea de estos encuentros es justamente nutrirnos acerca de ese contenido. Vamos a empezar, vamos a abrir micrófonos y todo esto para darle participación a las personas que están aquí ya con nosotros. Interesantísimo todo lo que nos has planteado. Y así hacemos ahora, esto pasa de ser un webinar a un foro y creo que es lo que va a enriquecer este encuentro, ¿no? Me encanta esa parte, sobre todo para esto que decíamos de no hay fronteras, no hay nada, estamos todos juntos. La verdad que estar en una reunión con muchos colegas, lo conozco a Sebastián Amica y a vos, Frank, al resto los estoy conociendo ahora, y es buenísimo esto de poder intercambiar visiones y experiencias, ¿no? Aquí en la Argentina no hace tanto tiempo que se está haciendo radio online, no hace más de 10 años, los podcasts también van tomando fuerza y presencia, y la verdad que se animan mucho los más jóvenes tal vez. Y vos, me quedaba con esto que decías recién, de que no es necesario llevar un demo a una gran emisora para animarte a hacer radio, para animarte a gestar tu propio contenido y decir, bueno, a ver, puedo hablar de Córdoba y hago como quiero y armo un podcast, armo lo que se me ocurra sobre la ciudad donde vivo, con la música que tiene, para que el mundo pueda escucharlo. Y es un desafío enorme porque también exige una adaptación de cada uno de nosotros para un montón de temas que por allí tenemos que meternos y tirarnos como cuando te tirás a la pileta sin saber demasiado, y el desafío está en eso, ¿no? Es que tú sabes que una de las cosas que es sumamente interesante y peligrosa a la vez, porque tienen los dos frentes, las dos caras de la moneda, es que sobre lo que nosotros estamos discutiendo ahora o lo que nosotros estamos presentando ahora, no hay absolutamente nada escrito. Si tú vas a la radio convencional, tú recurres y hay libros y hay guías y hay un montón de cosas, pero no hay nada establecido. Por ejemplo, con respecto a la producción de podcast, no hay nada establecido, no hay nada que te diga debe durar entre 3 y 5 minutos, 7, 40 minutos, 2 horas. Entonces, ese universo, ese océano de posibilidades que tienes, bueno, es justamente lo fascinante
Pero al Claro. mismo tiempo, yo que soy hombre de mar también, los que me conocen y me siguen por mis redes sociales saben que también soy hombre de mar, al mismo tiempo, eh, pues es complicado porque no sabes con qué te vas a encontrar. Lo bueno es que no hay errores. No hay errores. O sea, yo estoy probando cosas, ahí va, hay gente que lo va a amar y hay gente que lo va a odiar y tenemos que estar preparados para eso. Tengo el chat abierto, la persona que quiera hacer una pregunta o participar de esta tertulia puede poner su nombre o puede abrir su micrófono, pero tiene que ser uno por uno, porque esto es como en la radio, o sea, si todos abrimos los micrófonos nadie nos va a entender. Entonces vamos a irlo haciendo de forma pues ordenada y vamos participando todos. ¿Alguien quiere participar? Donatella Ungreda, desde la ciudad de Miami. Qué hermoso. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola. Muy bien, Donatella, bienvenida. Gracias, gracias. Frank, gracias por tus palabras al principio, de verdad que chapeau. No, lo recuerdo con muchísimo cariño y ha sido el proyecto Donatella Ungreda, para poner en contexto a las personas que están en conectadas, y Paul Sphere hicieron un proyecto hace algunos años que se llamó Radio Next. Radio Next, así con doble X. Era un proyecto, bueno, que fue muy combativo, se convirtió en una válvula de escape para la información en Venezuela, no es un secreto, la mayoría de los que estamos aquí somos venezolanos y no es un secreto para los que no lo son, la situación por la que está atravesando Venezuela, y se convirtió en una radio combativa, era online, pero era una radio muy combativa, hacía cosas, y bueno, fue una experiencia interesante y lo hicieron hasta que ellos pudieron hacerlo. Y bueno, Donatella es una de las protagonistas de esa historia, que eso tendrá que quedar registrado en alguna página de esta aciaga historia que estamos viviendo. Pues sí, ojalá que sí. La verdad que fue un proyecto muy bonito, duró aproximadamente 10 años casi. El contenido era netamente dirigido al tema político venezolano y duró mientras nosotros tuvimos como sostenerlo. Después, el gran problema de las estaciones de radio online, y todavía lo sigue siendo, es la forma de mantenerlo a flote económicamente. Cómo se venden los espacios, cómo se sostiene económicamente, porque los clics en Internet se han abaratado dramáticamente gracias a los telefonitos inteligentes. Desde que hay un telefonito inteligente y uno le puede hacer clic a Google desde un teléfono, el clic no vale nada. Además, los clics, por ejemplo, de países como Venezuela, desafortunadamente, no monetizan, no significan dinero. Entonces, yo tengo una consulta para nuestra querida ponente. Los podcasts son cosas que son archivos de audio que se pueden, por ejemplo, descargar a voluntad, on demand. Nuestro proyecto tenía en tiempo real gente hablando constantemente a través de un estudio como si fuera una estación de radio normal. Ustedes se conectaban a tal hora, la única diferencia era el uso horario. Y eventualmente los programas quedaban grabados a través de la plataforma de streaming que teníamos en ese momento y la gente lo podía volver a escuchar, o de YouTube. Pero ahora estamos hablando de podcast, es decir, piezas exclusivas que se pueden bajar on demand. ¿Cuánto debe durar un podcast? ¿Cómo logro hacerlo económico? ¿Será a través también de los clics? ¿Y en qué plataforma lo publico? Esa es mi pregunta. Wow. Poca cosa, ¿no? ¿Cuánto debe durar un podcast? Yo creo que... En promedio. No te puedo decir en cantidad de minutos, ¿sí? En la percepción que uno tenga de en qué momento empezás a aburrirte de escucharlo. Porque creo que también pasa por la radio, los que hacemos radio en vivo, cuando empezás a estirar un tema y la haces larga, llega un momento donde vos ya no sabés qué decir y el operador que está del otro lado te hace basta, ya cortar, redondear, empiezan los productores a hacerte señas y demás. Hay que tener acá como cierta sensibilidad, si se quiere, para decir, bueno, hasta acá, a ver, ¿cómo voy a abordar el tema? Como decía recién Frank, en esto no hay errores, entonces ahí está la posibilidad de grabarlo, escucharlo y volver a regrabar, a editar, a ver qué sacar y qué no, para que además de informar, además de llevar lo que querramos decir en un podcast, eso también tenga la pata del entretenimiento, si se quiere, o de la compañía que la radio te tiene que hacer. Hoy estaba escuchando
unos podcasts de crónicas de distintos países de Latinoamérica, y era muy interesante lo que decía, pero duraba como media hora, y en esa media hora, en algún momento vos perdés la atención, a menos que estés haciendo algo sentado en la compu, trabajando en algo específico, me parece que debe tener la duración óptima, yo te diría, para mí 15, 20 minutos como máximo, bien contada, una historia bien contada, con principio, nudo y fin, como nos enseñan desde la escuela primaria. Y en cuanto a qué plataforma ponerlo, esa es la pregunta, ¿no? La pregunta que nos tenemos que hacer todos. A ver, lo que hablabas recién de los clics, cuánto valen los clics y demás, creo que pasa por ahí, y la forma en que esas distintas plataformas nos puedan dar más o menor monetización, como lo decías, para producir un ingreso que nos haga este podcast o la radio online en sí como un producto, como un proyecto que además es rentable, ¿no? Porque es lo que todos también queremos. Todos tenemos vocación de hacer radio, queremos hacerlo, nos sentimos apasionados, tenemos esa vocación por informar, por contar algo, pero claro, también tenemos que vivir, ¿no? Aquí yo me voy a sumar algo a lo que está diciendo Sandra Donatella. Y bueno, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de, ya te voy a dar algunos datos donde puedes colgar el podcast para distribuirlo. Por cierto, voy a aprovechar y hacer un comercial. El 22 comienzo un curso de podcast online para las personas que quieran participar. Ahí vamos a ir de todo, vamos a producir un podcast, de hecho. Pero, por ejemplo, hay distintas formas de hacer un podcast. O sea, puede ser el storytelling regular, que son historias, son crónicas, que se pueden contar con protagonistas, que no terminan siendo entrevistas. Hay podcasts de entrevista, hay podcasts de personalidad, de semblanza, que lo puedes hacer. Hay algo que se llama ficción sonora. La ficción sonora no es necesariamente una radionovela como nosotros la conocíamos anteriormente, aunque se parece mucho, pero no es necesariamente la radionovela. Uno puede hacer un podcast con una historia, con personajes, un podcast histórico, y poner a Bolívar con San Martín, y crear una historia de ficción y contarla, y tener un narrador, por ejemplo, que no deja de ser interesante. Por supuesto hay podcasts de ciencia, por supuesto hay podcasts de deporte. Uno de los más exitosos son los podcasts de deporte. ¿Cuánto tiempo puede durar? Bueno, yo he escuchado podcasts de 2 minutos y medio, y el viernes pasado escuché un podcast de 2 horas 40 minutos. Por ejemplo, una cuenta que se llama La Escóbula de la Brújula, que es de España, y se va paseando por sitios históricos. Tanto y por situaciones históricas. Por ejemplo, el que yo escuché era cuentos cómicos de personalidades célebres. Y entonces tienen un panel de invitados, y estos pues empiezan a contar cosas particulares de Salvador Dalí, de Víctor Hugo, y cosas cómicas, anécdotas y ese tipo de cosas. Y pasé 2 horas 40 minutos escuchando el podcast, por ejemplo, ¿no? Uno dirá, wow, ¿cuánto tiempo? Y yo digo, maravillosamente invertido ese tiempo, porque aprendí muchísimo y me divertí mucho. Hay un podcast, hay una productora de podcast que se llama Radio Ambulante, que la pueden escuchar en NPR, en National Public Radio de los Estados Unidos. Ahí hay podcasts que pueden escuchar. Ellos tienen una pestaña de podcast sumamente interesante. Ahí pueden escuchar podcasts. Ellos están midiendo los podcasts. Esta gente de la escóbula de la brújula, por ejemplo, están monetizando, porque ese es otro factor. El hecho de dejar de ver estos nuevos productos, estos nuevos fenómenos que nosotros estamos viendo, como el podcast, por ejemplo. Hay varias preguntas de podcast aquí en el chat que los estoy viendo ahora, ya las vamos a ir respondiendo, pero no podemos verlo como la radio convencional. Tenemos que verlo como un nuevo modelo de comunicación. Digamos, la escóbula de la brújula está vendiendo la transmisión de los podcasts desde museos, por ejemplo. Entonces, si un museo paga por una conferencia de tal curador
o de tal especialista en plástica, también el museo puede pagar la producción de un podcast con 5 invitados especialistas en plástica o en plástica en general, digamos, estamos poniendo el ejemplo del museo, y realmente lo que está pagando es la producción del podcast. O sea, si nosotros asociamos, que este es material de lo que nosotros vamos a ver la próxima semana, si nosotros asociamos la producción del podcast a la producción de eventos, entonces podemos monetizar el podcast. Lo que no podemos hacer o lo que no deberíamos hacer es vender podcast como vendemos radio, que es un error. Lo que no podemos hacer es vender radio online como vendemos radio convencional, radio terrestre, radio de aire. No lo podemos hacer. Y el error más frecuente que nosotros estamos cometiendo, pues los hacedores de radio, los productores, los locutores, talentos y tal, es vender la radio como la radio convencional. Es decir, yo estoy vendiendo tortas como si fueran mangos. Claro. Y es un error. Exacto, vendiendo espacios como sería una radio AM o FM. Correcto. Es un error. Y compartir espacio. Exactamente. Entonces, eso es cambiar esas formas, ¿no? Es cambiar esas formas. Bueno, espero haber respondido la respuesta de Donatella, quizás las inquietudes de muchos, me metí en lo de Sandra, pero es que es un tema que me agrada y pues va por mis venas. Leticia, ¿querías decir algo? Que veo que quitaste el mute de tu micrófono. Sí, buenas noches a todos. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias por la invitación y también pues estar rodeada de grandes profesionales esta noche. Y más que todo Sandra, que me ha ayudado muchísimo a entender, al menos aquí en Ecuador, yo creo que el podcast sería mejor utilizado para la parte educativa, más que por la parte de entretenimiento, y lo aclaro por qué. Porque generalmente los chicos, al menos mis estudiantes, utilizan mucho la parte digital, sí, pero más la parte audiovisual. Están más relacionados de repente con las plataformas, sí, con las redes sociales, pero mucho la parte audiovisual. Entonces me daría mucha pena que el podcast en ese ámbito no entre también. Y lo que sí estoy viendo es que ellos sí podrían trabajar, por ejemplo, uno de los roles de los comunicadores debe ser la parte social. Tranquilamente se puede utilizar esta herramienta para educar, obviamente, a sectores vulnerables, donde el medio de comunicación, si bien es cierto el tradicional todavía llega, especialmente la radio, pero se puede transformar justamente como un tema educativo, y aunque no deja de ser entretenido, pero llevarlo, por ejemplo, de la radio tradicional, que los chicos lo utilicen como algo adicional para entretenimiento, no lo veo así, al menos aquí en Ecuador. Insisto, o sea, la radio, estamos algunos docentes aquí en Ecuador tratando de salvarla, la actividad, inclusive me preocupa mucho el tema de redacción de radio, porque no es lo mismo redactar, obviamente, para un medio impreso ni para televisión que para radio, y el podcast requiere incluso de mayor rigurosidad, creo yo, en el tema de la redacción. Entonces, yo creo que va por ahí el tema del podcast a nivel educacional aquí en Ecuador. No sé usted qué piensa al respecto, obviamente, pues conociendo cómo nos comportamos en los países en cada una de las regiones. Yo creo que es sin duda un gran elemento para poder utilizar en la escuela, así como hay experiencias, al menos aquí en la Argentina, de radios educativas, de radios escolares, o de centros que aquí se llaman CAJ, que son centros juveniles donde los chicos van y utilizan la radio como una forma de expresión, ¿no? Y de volcar allí un montón de cuestiones que tienen que ver con su vida, con su inserción en el barrio, en la escuela, en los distintos grupos. No hay que tenerle miedo. Yo creo que el principal desafío pasa por los docentes, porque muchas veces vemos, yo tengo hijas, bueno, mi hija menor terminó el colegio secundario, pero muchas veces veía que hacían unas megas producciones en láminas que vos decías, ¿a dónde van a poner esos murales de papel con un montón de cosas pegadas? Cuando en realidad para los chicos, hoy es mucho más fácil agarrar el celu,
grabar algo, ya sea video o algún audio, y poder editarlos. Y si con todo ese material en la escuela los docentes se animan, nos animamos a reconocer muchas veces que sabemos menos que los chicos en algunas cuestiones, creo que el desafío se puede plasmar en un gran producto, ¿no? Un producto que pueda usarse en el aula, que pueda quedar almacenado en una plataforma, en armar una radio online de una escuela. O sea, el uso educativo sin dudas es enorme, y lo que decía recién Frank también, el hecho de poder utilizarlo para hablar de historia, para contar distintas cuestiones que por allí en clase quedan como desdibujadas en el medio de un aula que responde a estructuras y modelos de muchos años atrás, ¿no? Hoy la tecnología nos rodea todo el tiempo y los chicos son nativos digitales, entonces creo que para ellos es mucho más simple. Y el desafío, repito, pasa por los adultos, ¿no? De qué manera nos vamos acomodando y nos vamos apropiando de esta tecnología para poder llevar a cabo de una manera mucho mejor nuestro trabajo, sobre todo en lo que tiene que ver con las cuestiones del aula. Ok. Muy bien. Voy con Ricardo, Sandra, que hace una pregunta y dice: hola, buenas noches, escribo desde Nashville. Mi pregunta es: ¿necesito algún tipo de permiso, licencia o ser locutor profesional para realizar o transmitir estos podcasts o radio online? O sea, radio online. Como decía, Internet no tiene autoridades de aplicación, o no tiene tal vez el control que, al menos aquí en la Argentina, desconozco en algún país específicamente si hay un ente que regule Internet, cosa que creo que no pasa en ningún lado. Aquí en Argentina se necesita el carnet de locutor para grabar publicidades y para tareas específicas de locución en los medios de comunicación. Creo que no pasa en todos los países. Aquí sí tenés que tener esta habilitación para poder hacer ese trabajo, y si no, podés hablar como cualquier comunicador, periodista en general, pero sin nombrar marcas, sin hacer tareas que son lo que llaman incumbencias de los locutores, que tiene que ver con el anuncio de la hora, la temperatura, la humedad, anunciar las canciones que salen en el aire, formando la música o la oferta musical de cada uno de esos medios. En Internet no hay licencias, o sea, cualquiera de nosotros, como decíamos hace un rato, puede producir un podcast y desafiarse constantemente para que ese producto sea cada vez mejor. Creo que por ahí va la cosa, pero desconozco que en algún lugar estén exigiendo un carnet de locutor o de lo que sea para trabajar y para hacer podcast y radio online. Ahí yo creo que está una justamente de las claves con respecto a la pregunta que hacía Leticia anteriormente, el desafío, porque Leticia hablaba, por ejemplo, de hacer un buen script. Ese es el talento integral ahora, ¿no? Ahora no es simplemente sentarse a abrir el micrófono y decir cosas, o estar bien o mal informado, sino que además tienes que aprender a redactar, tienes que aprender a llevar la historia, y yo creo que ese es uno de nuestros principales retos. Sorry, que por ahí, como me decía Pedro Sanó, soy un apasionado de estas historias y por eso no me puedo contener a veces. Sufro de incontinencia verbal cuando se habla de radio, de podcast y de radio online. En relación a la producción, pregunta Laura, de la producción de podcast, ¿hay un guión o un estándar a seguir? Yo creo que respondimos esa pregunta anteriormente, ¿no? Que no hay nada escrito. Nada escrito respecto. El podcast tiene el formato que quieras darle, como decía Frank hace un rato, contar una historia en forma lineal o saltar yendo y viniendo en el tiempo, agregando audios, agregando testimonios, lo que quieras hacer en un podcast está bien, no hay un manual de cómo hacer un podcast. Podríamos hacerlo, ¿eh? Que es correcto, podríamos empezar por ahí. Claro, nos vamos entre todos. Julisette Marín pregunta: ¿en los podcasts pueden participar varios locutores? Sí, por supuesto. Claro, está perfecto. bueno que existan. Yo creo que sí, porque aparte le da una riqueza estética que está muy bueno. Distintas voces, ya sé de los locutores que tal vez van llevando el hilo, la narración y demás, y también voces, testimonios, audios que podamos rescatar. Creo que cuanto más elementos podamos poner de eso que constituye el lenguaje radiofónico que hablábamos antes, más rico lo hace, ¿no? Más se asemeja a lo que es la radio desde siempre.
Caixa Santiago dice, Donatella, Sandra, el asunto con la duración también me causa curiosidad porque he visto en iTunes algunos de 8 a 10 minutos, pero revisando eBooks, que es otra plataforma de podcast, son plataformas de promoción de podcast. eBooks, no sé si ustedes están viendo el chat, pero ahí está cómo se escribe. Perdí la cuenta de la cantidad de podcasts que tenían más de 2 horas, lo que me parece absolutamente exagerado. Esa es la opinión de Keisa. Pedro Sanó es algo más relajado con un lenguaje más cotidiano, comenta. Julisette dice, entendido lo de los tipos de podcast. Germán pone la dirección de npr.org, es la página de la radio pública en Estados Unidos, pero también está NPR One. Es un fenómeno esto porque NPR One es la página de la radio pública de Estados Unidos, pero dirigida a las nuevas generaciones. Esa está llena de muchos podcasts y está llena de contenido nuevo para la generación digital, ¿no? Así que también les sugiero revisar esa página. Sebastián Amica dice, para el ejemplo del museo se puede sumar los códigos QR, correcto, para compartirlo, me parece. Es fantástico. Aquí en Córdoba hay algunas experiencias de eso en algunos museos que tienen audios, se los podemos tomar como podcast, ¿no? Porque cuentan determinadas colecciones, que son las colecciones permanentes, y tienen el código al que vos podés acceder. Son pocas las experiencias, pero están dando muy buen resultado, así que sería buenísimo también que eso se pueda extender a otros museos o a otros espacios, ¿no? Poder recorrer tal vez las ciudades con podcasts que te vayan contando qué estás viendo, y tratar de ambientarte, poder llevarte a lo que hace la característica de esa ciudad, ¿no?, que estamos recorriendo. Excelente, súper. Donatella, un podcast entonces debe ser una pieza en sí misma con contenido específico con principio y fin, ¿cierto, Frank? Sí, Donatella, pero sobre todo, lo más importante es saber dirigir ese contenido a un público específico. Yo creo que ahí es donde está el éxito de los podcasts. O sea, lo que yo no puedo hoy es hablar de deportes y mañana hablar de historia. Y pasado mañana hablar de tecnología y del iPhone X. Ahí es donde la ponemos. Yo creo que si lo vamos a hacer de tecnología, por ahí creo que vi alguno de ciencia o algo de eso de tecnología. Bueno, es tecnología de la A a la Z y con todas sus variables. Si yo voy a hacer un podcast de historia, se va a llamar de otra forma, va a ir a otro público, inclusive va a tener otro lenguaje, va a tener otra música, va a tener otra forma, ¿no? El error me parece que cometemos es que como a mí me gusta Rubén Blades, entonces yo voy a ser Rubén Blades y quiero que el niño de 14 años escuche a Rubén Blades. No lo va a escuchar porque no se identifica con Rubén, porque Rubén escribió Pedro Navaja en un momento histórico que el niño de hoy o el joven de hoy no lo entiende. Entonces yo tengo que buscar gente como a mí, que me guste la música caribe, que lo comparta, que lo entienda, y entonces todo el mundo, vamos a ser 5 probablemente consumidores de Rubén Blades, pero 5 a ultranza, y cada vez que yo diga hay un producto nuevo, esos 5 van a estar ahí. 5 fanáticos de Rubén Blades. 5 fanáticos de Rubén Blades, por ejemplo. En Estados Unidos, las empresas de publicidad voltean a ver los podcasts cuando tienen entre 5,000 y 20,000 download, cuando los bajan, cuando los bajan. Entonces, ahí en ese momento las empresas de publicidad voltean. Entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de crear una audiencia hasta llegar a eso. Un podcast promedio es escuchado por unas 200 personas. Esa es la media. 200 personas escuchan el podcast es la media, pues. Pero a partir de ahí... Especializando y concentrándote en ese grupo que sigue determinado tema, allí es donde está la riqueza, donde podemos empezar a hablar de lo que decíamos hace un rato con Donatella y con los compañeros, ¿no? De la rentabilidad de lo que estamos haciendo. Correcto. Correcto. Generar, si estoy hablando de tecnología, obviamente que si lo hago de una manera entretenida, con muchos datos, aportando, incluso también utilizando imágenes, interactuando también con el público, las marcas que tienen que ver con la tecnología, en algún momento se interesan también en poder estar
apoyando este tipo de iniciativas. Creo que pasa por ahí básicamente la concreción de un negocio, si se quiere, a partir de ese podcast o esa radio online que vamos haciendo. Me parece que va por allí. Ahora, si salimos como locos a querer producir algo que les guste a todos, va a ser imposible. Muy complicado, muy complicado. Tú sabes que tiene muchísimo éxito, que yo no soy consumidor de, bueno, nunca lo he sido en ninguna de sus formas, además, porque ahora se consume las plantas. La gente, hay un montón de gente que se intriga por saber cuánto tiempo puede regar una orquídea, si la puede regar o si no la puede regar, cómo la puede mantener, qué le puede hacer, si le habla, si no le habla. Hay cientos de personas interesadas en ese tema y es un tema que como a nosotros no nos interesa, nosotros asumimos que a nadie le interesa. Claro. Pero es un tema que tiene muchísimos seguidores, por ejemplo. Bueno, tiene tantos que cuando alguien conoce alguien que trata ese tema, todo el mundo se va por ahí, ¿no? Un podcast infantil, de cuentos infantiles. Eso es otro público, porque además estás cultivando una audiencia que va a ir creciendo. Y uno tiene que ir creciendo con las audiencias. Y además que te llama la atención a algo determinado. Yo veía, por ejemplo, podcast de esoterismo. A mí no es algo que me interese, pero al empezar a escuchar, me llamó la atención y te quedás escuchando, diciendo, mira vos, hay algo que escapa a mis gustos o a lo que consumo habitualmente y sin embargo me interesó. Si volvería ¿Seguro? A escucharlo, depende, ¿no? Pero la cuestión de las plantas, como decías vos, la cocina, la cantidad de podcasts de gastronomía que hay a las vueltas es impresionante. Que te impresionante. Cocinero. Sí, claro. Ahí Sebastián hace un par de semanas, me parece, o esta semana, no estoy muy claro, publicó a través de su Instagram, de sus redes sociales, el tema como la especialización de Sebastián es el cuidado de la voz, que está ahorita aquí junto con nosotros. El tema de Adele y de Shakira. O sea, si nosotros tomamos esa información, que es lo que sabe todo el mundo de los problemas vocales que tuvo Shakira, pero si Sebastián agarra ese material, hurga un poco sobre eso y hace un podcast, va a tener mucha gente que lo va a escuchar, porque la gente, bueno, sabe que Shakira tiene problemas en las cuerdas vocales, pero ¿qué tipo de problemas? ¿Cómo se formó? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué tiene que reposar? Todo ese tipo de cosas, eso le da poder a la gente, eso empodera a los oyentes. Entonces, sería un éxito. Sebastián, no te voy a cobrar por esa idea que te acabo de dar. Sebastián tiene cosas maravillosas en ese... Sí, en esa cuenta. Juqueboss. Enorme. No tengo tiempo, eso, ¿no? como para hacer algo más. Sí, tenés. Sí. María Verónica Meléndez dice, hola, tengo una pregunta. Tenemos un proyecto de un podcast de tecnología en nuestro trabajo. Somos una empresa de seguridad y videovigilancia. Oye, esto está interesante porque también los podcasts te sirven para darle fuerza a tu marca. Pero a donde va mi pregunta en cuanto al formato, y lo recomendable sería hacerlo en una conversación entre dos personas o un locutor individual. ¿Cuál sería el ideal o más ameno? No, bueno, Sandra, adelante, sorry. Lo que quieras. Depende de lo que quieras hacer y de qué manera quieras contar ese contenido a medida que estás haciendo. Estamos hablando en estos podcasts de producir contenido a medida prácticamente, o a la carta, como se le dijo en algún momento, ¿no? Y en el caso específico de esta empresa en la que vos estás, me parece que habría que analizar qué le interesa a ese público meta al que vos querés llegar. Pasa por ahí. Sí, Héctor Cordero levantó la mano. Héctor, ¿quieres preguntar tú directamente? Sí, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad y también les pido perdón, pero tengo una pregunta que todos se afincaron mucho hacia el podcast y a mí me gustaría tocar otra parte de esta tertulia bien bonita que estamos teniendo. Quiero preguntarle a tanto a Fran como a Sandra, ¿cómo puede la radio tradicional luchar o mantenerse ante una nueva alternativa como no es ahora el podcast? ¿Cómo lucha ahora la radio tradicional teniendo a tanta gente afincándose, huyendo hacia
hacia la producción de contenido para Internet. ¿Entendiste gracias, Héctor. ¿Entendiste la pregunta, Sandra? Que teníamos un poquito de distorsión, Héctor, con tu audio. Héctor pregunta que cómo puede hacer la radio convencional frente a estos nuevos fenómenos ahora como el podcast, por ejemplo, que es contenido on demand, que es audio on demand, que es audio por demanda, por consumo. Yo creo que puede jugar también o jugársela y producir estos contenidos a medida y poder tenerlos a disposición en sus webs o en el formato online también. O por allí ni meterse en este tipo de nuevas producciones, porque la especialidad es una radio que llegue a mayor cantidad de gente, la AM o el caso de las FM, las distintas variantes que hay, y tienen en sus plataformas online estilos musicales, o van buscando satisfacer ese abanico de oyentes o de audiencias que tienen. En mi caso, yo conozco algunas emisoras que están produciendo estos podcasts específicos de algunas cuestiones que se tratan a lo largo de la programación de la radio, como para poder rescatarlas y que al momento de que alguien te comente, ¿escuchaste lo que dijo tal a tal hora? Bueno, que puedas a través de la web bajar ese podcast y poder escucharlo. Depende del desafío y esto que hablábamos hace un rato con Leticia, de qué manera la gente se anima a diversificar o asumir estos nuevos formatos y planearlos o pautarlos en sus actividades diarias. Las radios también me parece que lo están empezando a hacer, no tanto como por allí quisieran, pero se están animando por esas nuevas audiencias y porque también en las radios están trabajando gente más joven que tiene otra visión, ¿no?, de los consumos que se dan. Antes de comenzar el webinar, estaba yo almorzando, un poco tarde, pero es la hora de mi almuerzo, y estaba escuchando, por esas cosas que uno es enfermo de escuchar radio y de escuchar contenido podcast y de escuchar todo, estaba escuchando Radio Caracol. Estaba escuchando un programa que es a las 2 de la tarde, y entonces el programa dice, y escucha lo que no decimos al programa, escucha lo que nosotros, lo que no sale al aire, escúchalo en nuestros podcasts. Entonces están usando el podcast como un complemento del programa de radio. Es decir, yo tengo a Sandra Franco como invitada y Sandra habló muy bien, pero Sandra dijo otras cosas que no podemos decir al aire o que no las comentamos al aire y las tratamos fuera del aire, y eso está grabado y lo tenemos en un podcast. Entra en nuestra página web y escucha lo que Sandra dijo que no quiso decir al aire. Están incorporando las dos cosas, están incorporando, o sea, la señal abierta, están metiendo el podcast, una cosa sumamente interesante. Yo creo que eso... Claro, sí, las cámaras también, lo que registran. están usando el webcam, exactamente. Yo creo que están considerando al oyente finalmente como un usuario. El oyente deja de ser oyente, porque es una persona pasiva que solamente escucha gente hablar, y se convierte en usuario y comienza a participar de lo que tú estás hablando. Es como esto, ustedes son usuarios digitales y ustedes opinan y dicen y hablan. Nosotros hemos podido hacer este webinar, Sandra hablando y decir, bueno, gracias por asistir, chao, hasta luego. Pero en el momento en el que ustedes empiezan a participar, dejan de ser asistentes y se convierten en usuarios de este contenido. Y empiezan a opinar, y empiezan a decir, y empiezan a preguntar. Y entonces nosotros podemos, lamento decirles, pero podríamos estar aquí hasta las 12 de la noche, no lo vamos a hacer porque Sandra tiene 2 horas de adelanto con respecto a nosotros. Podríamos estar aquí porque como estamos hablando de lo que nos gusta, podríamos estar aquí para siempre, ¿no? Y eso es lo interesante. Sigo con las preguntas. Ya nos quedan... los últimos minutos, ya deberíamos haber terminado a las 8 de la noche, hora local. Vamos a hacer un par de preguntas más. Tengo 20 nuevos mensajes en el chat, Sandra. Eres un éxito, Sandra. Tienes audiencia. Muchas gracias. Lo bueno está en generar esto, de que podamos charlar e intercambiar, ¿no? Por acá leí algo de los cuidados de la voz que pone Sebastián. Hoy estoy tremenda. O sea, esta no es mi voz. Estoy sufriendo los embates del cambio de temperatura, así que voy a leer el podcast de cuidado de la voz que te va a leer, ¿no? Sí. Pero bueno, son cuestiones
climáticas. Exacto. Dice Germán, considero que una de las claves del podcast es alinear expectativas. Los podcasts no se tratan de multitudes ni grandes audiencias como estamos acostumbrados con la radio tradicional, sino con audiencias mucho más específicas y sectorizadas. Audiencias más selectas, con altas probabilidades de que conozcan bien los temas que tratamos. Esa es una muy buena reflexión. La creatividad es fundamental, dice Pedro Sanó. Tamara Fuenmayor dice, el podcast da para todo. Uno de mis favoritos es una pareja hablando de muchas cosas. Interesante. Un podcast de sexo, de educación sexual. Ojo con eso. En ocasiones existenciales y otras banales. Estupendo, así somos los seres humanos. La estructura es mínima, un guión muy simple en el que priorizan los tópicos y listo. Yeudis dice, hola a todos. Yo me estoy iniciando en radio y deseo hacer podcast para dar a conocer historias de mujeres que inspiren y motiven. Muy bien. Algo social, educativo y positivo. Me encuentro en Venezuela y próximamente estaré en Ecuador. Ya lo sabes, Leticia, por allá va Yeudis. Gigi PTY, Gigi está en Panamá. Buenas noches. ¿Tan apropiado sería realizar una edición de audio en cabina? ¿Qué tan apropiado, sería realizar una edición de audio en cabina? Por ejemplo, de las que se graban desde el live de Instagram, montarla y editarla para un podcast de unos 15 minutos, ya que cuando estás al aire en cabina, le da un aire tal vez de naturalidad al podcast. Yo en estos días Voces de Marca posteó algo que tenía que ver de la locución del podcast versus la locución de radio o radio versus podcast, porque son dos estilos diferentes y ya se empieza a perfilar la personalidad comunicacional del podcast, ¿no? El podcast es más íntimo, el podcast es para escuchar con audífonos, por ejemplo. La radio no. La radio tiene factores que ya te voy a dar la palabra, Sebastián. La radio tiene factores con los que tiene que competir, como por ejemplo el ruido de la calle. Entonces el locutor radial siempre tiene que estar arriba. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos, porque tiene que estar compitiendo con ese ruido externo. El ama de casa escucha radio, las que todavía escuchan radio, pero está cocinando, prende la licuadora, etcétera, ¿no? A los chicos corriendo, exactamente. Esos son los enemigos públicos número uno de la radio y por eso el locutor de radio tiene que tener un nivel arriba de volumen, ¿no? El de podcast no, el de podcast puede llevarlo como una conversación perfectamente porque es para consumo en dispositivo digital. Entonces tú regularmente lo escuchas con tus audífonos, tú no puedes tener un tipo al oído gritando, y entonces quiero decirte que voy a hacer... No lo puedes tener porque no lo vas a soportar. Es más bien íntimo la locución del podcast. Y está ajustado, obviamente, al contenido que está. Y está ajustado al contenido, por supuesto. Narrando un cuento, tenés que crear climas y tenés que hacer voces y puede surgir uno que te pegue el grito, así como dijiste recién, sí, para sacarte de algo. Para romper, claro. Romper algo, ¿no? Pero es cierto, el podcast se escucha tranquilo y con auriculares. Sí, y listo. Sebastián había levantado la mano. Sebastián, bienvenido. Sebastián estuvo invitado para un webinar el año pasado también con nosotros sobre el cuidado de la voz. Y qué bueno tenerte aquí, Sebastián, ahora. Hola, Frank. Hola, Sandra, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha? Todo súper, perfectamente, hermano. Gracias, Frank, por esta iniciativa que es muy buena. Y escucharle a Sandra siempre es aprender mucho. Yo quiero hacer una pregunta a Sandra, porque me pasó. Vos hablabas, Frank, de que porque yo nací un podcast con Yo que Vos, mi proyecto. En realidad sí hice un podcast durante el año 2010 y 2011, fueron 10, y la pregunta que apunta Sandra es, ¿cómo hacemos para motivarnos a seguir? Porque el podcast te puede escuchar un día 5, un día 10, un día 20, es muy relativo, y ¿cómo hacemos para poder seguir con la motivación adelante? ¿Sí? Más allá de monetizar un podcast. ¿Cómo hacemos para que no bajar los brazos? Porque, a ver, seamos sinceros, un podcast, como hacer un programa de radio, no es sentarse frente a un micrófono y hablar. ¿Sí? Algunos podcasts sí pueden ser así, pero bueno, la mayoría hay que sentarse, hay que pensarlo, armar un guión, producirlo, para hacer algo artísticamente digno
o escuchable. Entonces, vuelvo a la pregunta para Sandra. ¿Cómo hacemos para motivarnos a hacer un podcast? Yo creo que nos motiva la pasión por lo que hacemos, ¿no? Porque así como la radio, la comunicación en general, o cualquier cosa que nos movilice en la vida es lo que nos lleva. Yo creo que debe pasar por juntarnos con personas que estén más o menos en la misma que nosotros. De esa manera, cuando vos perdés las ganas, otro te empuja y te aporta nuevos datos, o trabajar en equipo muchas veces, porque si vos decís, me largo a hacer solo algo, tenés que estar muy convencidos de que el camino a recorrer es difícil, por esto que hablábamos de la parte de monetizarlo, la parte de sostenerlo, la motivación que estás diciendo vos también. Por allí trabajar en equipo, cosa que también es bastante compleja, ¿no? Encontrar el coequiper ideal para llevar adelante cualquier proyecto, en cualquiera de estos temas que estamos haciendo. Y bueno, saber que hay alguien escuchándote, creo que de alguna manera retroalimentarnos y tener esa ida y vuelta a través de redes sociales, comunicarnos de alguna manera con esas 8, 10 o 200 personas que nos están escuchando y saber si es útil lo que estamos haciendo, para qué por qué lo escuchan, para qué genera y demás. Pero la verdad que hacemos muchísimas cosas por amor al arte, ¿no? En este caso también tiene mucho de eso, la pasión, el arte y la motivación. Muchas gracias. Sigo aprendiendo y escuchando. Bueno, gracias, Seba, de vos también. Ok, bueno, yo creo que se quedaron muchísimas preguntas en el tintero, Sandra. Yo no quisiera acabar, pero hay que acabar. Hay que terminar. Porque de lo bueno no se puede dar tanto. Y me refiero a lo bueno es a tener a Sandra con nosotros, tener a Sebastián, Donatella, Leticia, que también estuvo con nosotros, Eliezer y tanta otra gente que vino y que está presente y que se conectó. Yo quisiera seguir, pero estamos obligados a terminar. Ay, qué terrible. Bueno, nos encontraremos siempre para capacitarnos, para charlar, que es esto que hace tan lindo, ¿no? La comunicación, el intercambio de experiencias, poder verlos algunos, escucharlos o leerlos acá en el chat, y la verdad que enriquece y es algo en lo que trabajo y trabajamos con un grupo de compañeros desde hace mucho tiempo, ¿no? Capacitarnos permanentemente, formación continua en esto que es un oficio, que es una profesión y que tiene mucho de pasión, ¿no? Y de esto que nos mueve, que es estar con los medios, sumarnos a los avances tecnológicos y bueno, y aprender continuamente, que bueno, creo que estamos todos más o menos en la misma por la onda que se ha generado acá en este web. Hay alguien que dice aquí, Cris Liegaña, dice una pregunta para el chico de voces de marca, me asumo, no me sé el nombre, pone entre paréntesis, lo que explicas hace referencia a definir, delimitar el contenido que se va a producir en el podcast. Claro, de eso se trata. De todas formas, el 22 comenzamos un curso de producción y contenido de podcast, es online, también es presencial, o sea, se va a hacer en las dos formas. Las personas que quieran participar, pues solamente tienen que comunicarse con nosotros y poder participar, y vamos a trabajar en profundidad con lo del podcast. Vamos a ver eso, lo de la comercialización, vamos a ver lo del contenido, vamos a ver, por ejemplo, por qué entre el 2012 y el 2016 prácticamente bajó a la mitad el consumo de podcast en México y cuáles son las explicaciones. Vamos a ver este segundo aire que tiene el podcast ahora y hay que ponerse a pensar el por qué. El New York Times, que tiene un podcast diario que se llama The Daily, está teniendo tanto éxito. BBC tiene un podcast. La revista Semana de Colombia está sacando un podcast diario donde pone a sus periodistas a tratar los temas del día y además le hacen seguimiento, o sea que esa es otra característica, el podcast con la noticia incremental, que es una noticia que aparece el lunes, pero que se le da seguimiento el martes, el miércoles, el jueves y se saca una conclusión el viernes. Todos esos temas los vamos a tratar en ese proceso de capacitación que vamos a tener, y ojalá pueda tener como invitado a Sebastián, a Sandra, a Leticia, que Donatella se pueda incorporar. Yo soy un ferviente creyente en que si sumamos esfuerzos vamos a hacer más y vamos a ser mejores.
O sea, ya creo que el tiempo de los mezquinos se acabó. El tiempo de la mezquindad llegó a su fin. Yo creo que hay que compartir. Yo creo que hay que abrir espacios para el debate, para el intercambio, para nutrirnos de lo que pasa en Córdoba, para nutrirnos de lo que pasa en Guayaquil, de lo que está pasando en Nashville, de lo que está pasando en Miami. Y en esa medida, yo creo, bueno, que vamos a ser mejores y por lo tanto vamos a transformar el mundo en algo mejor. Y esa es responsabilidad, porque el mundo somos todos nosotros. El mundo no es lo que nosotros leemos en la prensa. Claro. No es decir, voy a cambiar el mundo por decir algo, sí, ¿no? porque no tengo nada que hacer esta tarde. No, es sumar esfuerzos y quiero agradecer públicamente la disposición que tuvo Sandra desde la primera vez que le planteé que estuviera invitada a este webinar, así como la tuvo Sebastián también el año pasado cuando le dije, Sebastián, que ya Sebastián y yo tenemos años de contacto, de estarnos siguiendo, de estar siguiendo las trayectorias el uno del otro, y disfruto mucho y veo mucho sus posts y sus comentarios y sus artículos y me nutro de su página web y todo eso, porque no lo sabemos todas, tenemos que estar actualizándonos constantemente y eso es una gran responsabilidad. El próximo webinar va a ser con Leticia Tinoco desde Guayaquil, Ecuador. Estamos, sí señora, ahí la ven, estamos definiendo el tema, igual que siempre, lo postearemos por las redes sociales para que ustedes puedan inscribirse, reservar su espacio y seguir participando de esto. Vamos a seguir haciendo. Yo tengo la expectativa este año de hacer 12 webinars con talentos de toda América Latina. Ese es el reto, de diferentes países, y vamos a seguir creciendo en ese sentido. Es una iniciativa genial, te felicito por eso, y bueno, ya más cerca de la fecha les vamos a pasar la invitación para que se vengan por Córdoba, donde realizamos el Encuentro Nacional de Locutores desde hace 10 años, y el espíritu es este que decías recién vos, estar capacitándonos permanentemente, compartir, y la mezquindad se queda afuera. Sebastián puede dar fe de eso que pasa, porque ahí está el locutor que gana mucha plata, mucho dinero, y el chico que está estudiando y recién empieza, todos compartiendo en un mismo lugar todas esas capacitaciones, momentos de esparcimiento, y bueno, lindas charlas que se van dando en ese marco. Así que en septiembre es el encuentro, cuando estén más cerca, más confirmadas las fechas, se las vamos a pasar para que ojalá puedan venir, o podamos hacer alguna participación como esta, ¿no? En la Seguro. Que podamos hacer intercambio y contarnos tantas cosas. Claro que sí. Además, ahí tenemos, bueno, a lo largo de todo este trabajo que hemos venido realizando, tenemos una agenda de talentos, de productores, de agencias, de una cantidad de personas que estarían fascinados de poder participar de estos encuentros y de encuentros en otras latitudes que nos ayuden a crecer y a optimizar. Yo creo que eso va a estar genial, y de eso se trata. Mi correo es frank@vocesdemarca.com, frank@vocesdemarca.com. Cualquier sugerencia de tema, de invitados, de todo eso la pueden hacer por ese correo. Yo lo leo, lo tengo en mi teléfono y lo leo en todas partes. Aquí está sonando ya mi teléfono. Para seguir armando esto, porque esto lo tenemos que construir todo. Esto no lo puede hacer Sandra, Sebastián, Leticia, Donatella y yo solamente. O sea, esto tenemos que producirlo entre todos. Entonces, todo eso va a ser muy valioso. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Sandra. Muchachos, gracias a ustedes por querer ser mejores. Mi gente de Venezuela, quiero referirme a ustedes en especial. Esto, lógicamente, tiene un costo que por temas de plataforma y todo eso, y temas cambiarios y el tema de la situación en Venezuela, ustedes no pueden cubrir tal vez, y Voces de Marca está asumiendo ese costo. Y lo vamos a seguir haciendo, en la medida de lo posible lo vamos a seguir haciendo. Así que no se preocupen, en la medida que sea posible vamos a ir incluyendo invitados como Sandra que acepten gentilmente la invitación sin cobrar un centavo, igual que Leticia,
e intercambiar y compartir. Bueno, no tenemos la culpa de que esto esté pasando, pero tampoco les vamos a dar la espalda, ni tampoco nos vamos a hacer la vista gorda. Seguimos y lo vamos a seguir haciendo y seguimos para adelante. Es el aporte que hace el equipo de Voces de Marca para todo esto, y en mi caso en particular, o sea, no basta nada más con decir por las redes sociales que hay una dictadura, que la situación está difícil, que la situación está complicada, sino que hay que provocar el cambio cambiando, y de eso se trata. A mi gente de Venezuela, reciban un abrazo fuerte, gracias por estar ahí, gracias por querer ser mejores, y nos vemos el próximo mes con Leticia ahora como ponente y seguramente Sandra y Sebastián como invitados. Entonces, Claro. y quién sabe cuántos invitados más de ese calibre, y esto se va a ir poniendo cada día mejor, y Donatella también, por supuesto, hay que hacer algo con Donatella, y creo que va a ser bien interesante. Reciban un abrazo, muchísimas gracias, Sandra. Gracias a todos ustedes por estar ahí, bueno, a disposición, ahí están mis redes sociales, el mail, nos podemos comunicar por la vía que sea, y ojalá podamos seguir intercambiando. Felicitaciones por esta iniciativa, Frank, y a todos los compañeros que están conectados por el trabajo que hacemos por la comunicación. Un abrazo